Buenas tardes. Gracias al comité organizador nuevamente, a todos mis patrocinadores, Librecita. Espero no haberlos cogido muy cansados, me tocó preciso la última tanda de la tarde, pero vamos a ver qué hacemos con esto. Yo creo que ya se ha hablado bastante de la tragedia que puede ser la hemorragia obstétrica y en realidad la placenta ácrita es una de las cosas que más está influenciando esta tragedia. Yo creo que no hay nada más desagradable que llegar a una cesárea programada y encontrarse de pronto con este cuadro tan dantesco. Yo no sé ahí qué será mejor, si la llamada a un amigo, la ayuda del público, el 50-50, eso depende, es como qué tan avesado sea uno. Si 50-50 es como, ¿será que se me muere? ¿Será que no se me muere? ¿Será que me le mido o no? Yo creo que la mejor es la llamada a un amigo, pero llame a varios amigos, haga un equipo multidisciplinario, cierre la paciente y opérela al otro día. Eso es tal vez lo más aconsejable. Entonces vamos a ver, esto es lo que hemos venido, o lo que han venido hablando en las conferencias. En realidad esta es la incidencia de cesárea. Yo no sé esto qué le pasó. Un indicado. Pero esto es lo que ha venido pasando con la cesárea. Desde 1965, una incidencia casi del 3.5%. Esto es en Estados Unidos, un estudio de la doctora Serena Wu. Miren la incidencia en el año 2006 ya como va disparada y están escandalizados y van en el 33%. Nosotros, como lo decía el doctor Quijano, instituciones privadas ya tenemos incidencias del 60-65% y va en aumento del 50% de los partos por cesárea en la última década. Y esto obviamente está directamente relacionado con la incidencia de acretismo placentario. Acá tenemos en el año 77, ya estaban describiendo, esto era un rango bastante amplio de incidencia que daban de uno en 540 a uno en 70.000, pero pues en realidad también había errores en los estudios, no se sabía efectivamente si eran placentas percretas o íncretas o acretas, no se sabía si había comprobación histológica, entonces eso hacía variar como la incidencia, pero definitivamente va aumentando. 1984-94, un estudio de Miller, una incidencia de 1 en 2.510 partos, y el último estudio, que es el de la doctora Serena Wu, que hizo un estudio durante 20 años, y esta es la incidencia reportada, 1 en 533 partos. Definitivamente vamos para arriba, y mientras siga aumentando la tasa de cesáreas, la tasa de acretismo seguirá igual. En ese estudio, que fue un estudio muy bueno, pues se empezaron a evaluar todos los factores de riesgo. ¿Y qué es lo que está pasando con los factores de riesgo? En realidad, los mismos que hemos sabido siempre. Cesárea anterior, pacientes gestantes mayores, no se veía como tan importante, pero definitivamente ha resultado estadísticamente significativo. Pacientes con placenta previa, pacientes grandes multíparas, pacientes con historia de cirugía uterina previa o antecedentes de miomectomía. Esto es lo estadísticamente significativo. Cesárea anterior y placenta previa, yo creo que esos son los dos factores de riesgo principales, y tanto los que hacemos diagnóstico prenatal como los ginecobstetras que enviamos nuestros exámenes, debemos siempre sospecharlo en pacientes que tengan cesárea anterior, y si le han reportado en algún momento una placenta previa, envíenla al diagnóstico como paciente en riesgo de acretismo placentario. Yo creo que eso es bien importante. Y acá están, estos son los 4 más importantes: cesárea anterior, previa, multiparidad y edad mayor de 35 años. Otro estudio, esto fue en la Universidad del Líbano, el doctor Usta, y encontraron otras características, acá los casos y controles, pero igual, pacientes mayores de 35 años, el 50% de las que tuvieron acretismo placentario. Encontraron otra cosa diferente, que fueron pacientes fumadoras, 40% de las fumadoras, esto tal vez más relacionado con la incidencia de placenta previa en estos casos. Y nuevamente, la incidencia de cesárea previa, 77.3% de las pacientes que tenían acretismo placentario, cesárea previa. Este es un estudio observacional que hicieron en todas las unidades de medicina materno-fetal de Estados Unidos, un estudio en el que participó el doctor Rosertut, y esto lo había dicho Clark y lo han dicho pues casi todos los grupos que han estado publicando acerca de acretismo y de hemorragia. Comparan el número de cesáreas, el porcentaje de acretismo sin placenta previa, el porcentaje de acretismo con placenta previa, y esto es más o menos lo que se ve, un aumento casi exponencial. Pacientes con una cesárea anterior sin placenta previa, el riesgo de acretismo es 0.24%. Miren lo que pasa cuando hay placenta previa y el riesgo se dispara al 3%.
ni hablar cuando estamos hablando de 3 cesáreas, 0.57 sin placenta previa, y con placenta previa el riesgo se aumenta 40% y de ahí para arriba peor. Aquí no nos vamos a detener mucho, se sabe igual que es un problema de la implantación, un trofoblasto que al parecer entra en una decidua alterada, muy probablemente por la cicatriz anterior de la cesárea, y esto pues es la típica foto del New England Journal donde nos hablan muy bonito de la implantación del blastocisto, el trofoblasto, acá cómo se van formando las columnas, y el sincito trofoblasto cómo va dando la formación posterior de la placenta. Pero hay un estudio importante a nivel de la revista Placenta, que es un medio ladrillo, pero este estudio fue bueno, y es ¿qué es lo que pasa en los pacientes con acretismo placentario y la remodelación vascular? Encontraron estos hallazgos, estas son unas fotos de histopatología, y hablan de la remodelación vascular completa cuando todo el trofoblasto empieza a alterar la luz vascular, que los vuelve los vasos de capacitancia, y es lo que hemos hablado siempre en diagnóstico de preeclampsia, en diagnóstico temprano de la misma. Parece que hay una remodelación vascular incompleta en estas pacientes, pero también eso lo encontraron en las pacientes con acretismo placentario. Acá se ve un vaso normal sin su invasión, y esto parece que es un factor determinante en eso. Aquí un caso de acretismo, el trofoblasto pintado, y cómo se va llegando ya casi a la serosa uterina. Y esto fue lo que encontraron, una invasión de trofoblasto aumentada muy probablemente por la discencia decidual, y pues también un problema vascular uteroplacentario. Han hecho estudios y hay unos pinitos por ahí que muestran que sí se relaciona más con pacientes con preeclampsia, el hecho de tener un acretismo placentario, probablemente está relacionado con esto, pero ni idea. Los grados de penetración de la placenta, aquí no nos vamos a detener mucho, pero el matacho pues me demoré haciéndolo, me pareció bonito, pero básicamente la idea es cuáles son los grados de infiltración. Igual en la literatura lo que ustedes van a encontrar reportado es acretismo placentario. Por ahí hay un estudio del doctor Palacios Jaraquemada que está haciendo manejo médico y de pronto le da importancia al grado de penetración, pero en general ustedes van a encontrar placenta acreta como el diagnóstico. ¿Y qué hacemos en el diagnóstico? Yo creo que en eso es en lo que tenemos que andar, y sobre todo nosotros que estamos trabajando en esto. Desde el año 92 el doctor Finger hizo un estudio pequeñito, pero pues fue el primer estudio publicado de acretismo y de diagnóstico en acretismo, y esto fue lo que encontró: 34 pacientes que tenían los dos principales factores de riesgo, cesárea anterior y placenta previa, ya sospecha de entrada, y describió estos 3 criterios diagnósticos: pérdida de la zona hipocogénica que se ve detrás de la placenta en ecografía, adelgazamiento de la interfase que hay entre la serosa uterina y la vejiga, y la presencia de masas exofíticas focales. Después de este estudio, la sensibilidad fue de un 93% con una especificidad del 79%, que no era nada mal para esa época. Y pues estos son los criterios, acá se ve, para ubicarlos un poquito, este es un acercamiento, esta es la parte del miometrio, todo este es el útero, acá viene la placenta, y miren cómo se ve la zona normalmente, se ve una zona hipoecogénica, como una zona más negra ahí, pero en estos puntos específicamente vean cómo esa zona se va perdiendo. Y acá lo vemos un poquito mejor, placenta, y miren acá cómo se ve la pérdida completa de esa zona hipoecogénica retroplacentaria. Eso fue uno de los principales hallazgos en el estudio de Finger, y pues que aún sigue vigente. Estos son otras cosas: adelgazamiento de la interfase, siempre valorar la paciente con la vejiga llena, esta es la vejiga, acá está la placenta, que es una placenta anterior y probablemente previa, eso es lo que vemos aquí en este estudio, y esta es la serosa vesicouterina, con un marcado adelgazamiento. Miren que acá se ven incluso zonas de pérdida de la continuidad de la serosa, eso probablemente le habla a uno de un acretismo placentario. Acá un caso como muchísimo más severo, nuevamente lo mismo, vejiga, placenta, serosa vesicouterina, y acá la pérdida de la continuidad de esa serosa. Esto pues sí ya lo diagnostica hasta el celador de la unidad de ecografía, pues ya una paciente con este percretismo, una masa exofítica aquí, con las lagunas, con la penetración de la placenta ya casi que directamente a la vejiga, y ese pues es un diagnóstico muy claro. Posteriormente, ya en el año 95, llegaron el doctor Lerner y su grupo de estudio, y encontraron que había una alteración a nivel del flujo, del flujo lacunar que encontraban en estos casos, y ya les voy a mostrar acá un videito que me pareció chévere, y es esto. Fíjense bien acá cómo se ve la turbulencia en el flujo de la laguna placentaria. Acá se los voy a poner otra vez.
Miren cómo se ven las lagunas, que es algo que han encontrado casi en todos los estudios. De pronto no lo describieron inicialmente como un criterio diagnóstico, pero sí la turbulencia que se ve en el flujo. Nuevamente acá la pérdida de la cerosa, y pues estos fueron como los principales hallazgos a ese nivel. Después ya empezaron a utilizar Doppler color, las máquinas fueron mejorando y empezaron a ponerle esto. Miren que sí, definitivamente se ve mejoría. Acá esta es una imagen, una foto de la unión serouterina, la serosa vesicouterina, perdón, y acá como se ve con el Doppler color, la marcada, cómo atraviesan los vasos marcadamente esa serosa, y eso nos habla de un percretismo placentario también, los vasos atravesando ese margen uterino y listo. Acá, esto es una imagen en modo dual, donde se ve la misma imagen en modo 2D y en modo color, para ver lo mismo. Acá de pronto en 2D puede sospechar uno de estas zonas hipoecogénicas que pueden corresponder a vasos sanguíneos. Miren acá esta pérdida de la zona, pero miren lo que pasa con Doppler color. Eran simplemente vasos sanguíneos que se habían aumentado a ese nivel. Después, en el año 2000, llegó el doctor Twickler y dijo, bueno, aquí, aparte de eso y aparte del adelgazamiento, yo encontré que las pacientes tenían un adelgazamiento por debajo de 1 milímetro de la serosa. Esto, digamos que lo mismo, prácticamente lo mismo que habían venido hablando, sino que aquí sencillamente él dijo, vamos a tomar esa medida. Cuando ustedes vean ese margen vesicouterino menor de 1 milímetro, aumenta el riesgo de acretismo. Y aquí finalmente él ya como que trajo al lugar lo que todo el mundo había visto, pero que no se atrevía como a reportarlo o no les llamaba mucho la atención, pero sí era lo de las lagunas placentarias. ¿Cómo deben ser esas lagunas? Porque usualmente se ven zonas hipoecogénicas en la placenta, pero en general deben ser lagunas placentarias irregulares y lineares, que se van depositando no solo en la parte donde está el acretismo, las han reportado a todo nivel en la placenta. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Este es un estudio de la unidad, el doctor José Luis Duque, que lo publicó en la página de Difitus del doctor Yanti. Aquí yo creo que están todos los criterios que habíamos visto. Esta es la vejiga, esta es la placenta, la serosa vesicouterina. Miren las lagunas, cómo se ven zonas irregulares, lineares, y aquí la pérdida de la ecogenicidad en estos niveles y el uso del Doppler color, que en realidad me parece importante. La doctora Kunstock ha trabajado mucho en eso, hizo un estudio grande durante 12 años, del año 90 al 2002, y básicamente lo que hacía era pacientes con cesárea anterior, les hacía la ecografía dirigida al sitio de la cicatriz uterina previa. Uno o más de los siguientes criterios, y vean que es casi lo mismo, los mismos criterios que Finberg describió en el año 92, sino que aquí ella, pues ya viendo los estudios anteriores, le metió la visualización de las lagunas placentarias. Y en eso, pues, es en lo que estamos, hasta que ya en el año 2008 llegó este doctor Hong Soo Bung, que yo pensé que era de una universidad de Taiwán o alguna cosa así, es de Nueva Zelanda, pues está trabajando allá. Y el tipo lo que hizo fue coger todos los criterios que habían analizado previamente y ver a ver cuáles realmente eran más sensibles y cuáles realmente eran más específicos. Estos fueron los criterios en escala de grises que hemos hablado siempre, y tomó también criterios Doppler. La doctora Kunstock no le hacía caso al Doppler y decía que simplemente uno con ecografía en modo B podía hacer el diagnóstico de acretismo placentario. Básicamente lo mismo, pérdida de la zona hipoecogénica, adelgazamiento de la interfase, masas, el espesor miometral, las lagunas, eso en escala de grises, y criterios Doppler con el modo color. Básicamente acá los que encontró estadísticamente significativos, y estas fueron las sensibilidades. Para la pérdida de la zona hipoecogénica retroplacentaria, una sensibilidad del 100%, especificidad del 35%. Posteriormente, para los vasos atravesando el margen uterino de la serosa, sensibilidad de 63% y especificidad del 49%, no fue tan buena, pero fue estadísticamente significativo. El espesor miometral con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 22%, y los vasos atravesando los sitios de disrupción con sensibilidad del 38% y especificidad del 98%. ¿Qué es lo que propone? Como unir todos los criterios, sacó unas razones de probabilidad. Estas son las curvas operador-receptor, que son las que se utilizan en estudios diagnósticos. Lo que más se acerca a esta esquina es lo que mejora la sensibilidad de especificidad. Él tomó todos, los unió, y este es el score combinado que le da. En realidad el número de pacientes es bajo, la recomendación y lo que nosotros estamos haciendo en la unidad es hacer como la mayoría de criterios y tratar de analizar detenidamente la placenta, pero bueno. ¿Se puede hacer diagnóstico en primer trimestre? Pues sí, y la idea es que lo tengamos en cuenta. Este es un saco de implantación normal, hay sacos de implantación baja, pero miren este saco de implantación baja rodeado completamente por el miometrio.
Esto, digamos que nos da tranquilidad, pero ojo con un saco de implantación baja en una cicatriz uterina previa. Riesgo de acretismo, y no solo riesgo de acretismo, sino riesgo de ruptura uterina. Entonces, desde embarazos tempranos debemos estar pensando en el diagnóstico. Hay protocolos que hablan desde semana 26 si tiene riesgo. La idea que nos debemos llevar es, desde temprano debemos empezar a buscar y sospechar el acretismo. Este fue un trabajo que presentamos con el grupo de medicina perinatal al Congreso Mundial del año pasado en Chicago. Fueron 3 casos, 3 pacientes con diagnóstico temprano en semana 11 a 14 de acretismo placentario. Estábamos utilizando otras técnicas, básicamente este 3DXY hace referencia al postproceso, ecografía en 3D multiplanar, y el modo de resonancia dinámica, que es simplemente una parte del software que tiene el equipo que mejora como las armónicas. Esto algo como el estudio que se hace la imagen común y corriente en ecografía en modo B, y posteriormente nos llevamos eso para la casa, le hacemos postproceso, trabajamos con toda calma y tratamos de hacer como un mapeo de la placenta, a ver dónde es que está el problema y dónde está la localización. Acá lo mismo, ecografía temprana, pero miren ya la marcada vascularización y la pérdida de la interfase. Y esto fue lo que encontramos en estos pacientes. Esto es el modo DMR, que es el modo de resonancia dinámica, que sencillamente lo mismo, pero mejora las armónicas y se visualiza mejor acá el borde placentario. Lo que hacemos, los cortes que se pueden hacer, básicamente los cortes que ustedes quieran, a las medidas que ustedes quieran, los milímetros que quieran, y esto para hacer mapeo placentario, ver dónde está la mayor parte de infiltración de la placenta, como en el caso que enviamos allá. Y pues ya pueden hacer ustedes las reconstrucciones vasculares, y en eso se está trabajando ahorita. Revista Blanca de ultrasonido de febrero de este año, el doctor Palacios Jaraquemada y otro grupo haciendo los estudios con ecografía en modo B, ecografía en Doppler color y ecografía tridimensional. Lo que ellos dicen es que definitivamente aumenta la sensibilidad mezclando todas las técnicas. Entonces, en resumen, eso es lo que debemos hacer. Acá una placenta perfectamente normal, pero para mostrarles que puede usted analizarla en los 3 planos X, Y, Z, y pues en casos de acretismo ver cómo está la penetración. Aquí en uno de los casos, cómo se veía la penetración de la serosa vesicuterina. Resonancia que hay, en realidad la idea es que siempre se haga un estudio de 2 pasos. Había múltiples estudios también y múltiples criterios diagnósticos de resonancia, pero definitivamente hicieron como un análisis de todo y sacaron estos 3. Señales heterogéneas dentro de la placenta, que corresponde como a las lagunas intraplacentarias. Estas bandas que son en T2, que es una secuencia donde el líquido se ve blanco, y protrusión de la placenta a nivel de la serosa uterina. No es tan fácil, y no es tan fácil tampoco para los radiólogos interpretarlo. Este es un estudio del doctor Resnick donde usa gadolinio, donde se ve la interfase del gadolinio. Esta es una fase inicial, aquí posteriormente, y al final como si logra mejorar la interfase del borde uterino. Acá casos ya de acretismo comprobado, las lagunas, y cómo con el gadolinio se ve definitivamente la penetración de la placenta. Este fue el estudio que hicieron durante 5 años, y en resumen, sensibilidades y especificidades muy parecidas, y lo que se recomienda es haga el estudio de 2 pasos. Si tiene sospecha ecográfica de acretismo, hágale la resonancia. Manejo, pues hacer una evaluación preoperatoria, tener una estrategia quirúrgica, control vascular proximal y la esterectomía obstétrica. En realidad debe haber una consejería importante a la familia y a la paciente, hablar de la gravedad del cuadro y de la necesidad del procedimiento que se debe hacer. Debe ser un parto programado, que hay un poquito de discusión, hay unos autores que hablan, si la paciente ha tenido sangrados previamente durante el embarazo, es una paciente que probablemente usted le va a tener que hacer la esterectomía de emergencia. No importa, póngale la dosis de maduración pulmonar y trate de sacarlos en semana 34. Si la paciente no ha tenido ningún sangrado previo, aguántese hasta semana 36, pero no hagamos artistadas de esperar con una paciente con sospecha de acretismo placentario, esperarnos a semana 37 o 38 para sacar un bebé muy maduro, pero una paciente muy hipermadura, sangrando o con toda la morbilidad que puede tener esto. Debe ser un equipo multidisciplinario, un ginecólogo, oncólogo idealmente, gente que conozca retroperitoneo, cirujanos, urólogos para hacer el cateterismo ureteral, radiólogos si se sospecha y se quiere hacer una embolía previa, y pues básicamente tener un paquete de transfusión, las vías intraarteriales para poder tener monitorizada a la paciente. ¿Qué hacer? Hacer una incisión longitudinal, no hacer un fanestil. ¿Cuál es la idea de esto? Poder exponer el útero y hacer la incisión clásica a nivel del fondo, evadiendo pues todo
todos los vasos sanguíneos que se ven a este nivel. Una vez se haga la incisión, se clampea el cordón y se procede a hacer la esterografía del sitio que se abrió y posteriormente ya hacer el control vascular, la ligadura hipogástricas y listo. Hay grupos que están hablando del manejo conservador, ya acabo, Lidiecito. Varios casos reportados hacen manejo conservador solo, simplemente le dejan la placenta ahí, hacen manejo conservador con metrotexate y hacen manejo conservador y embolización. Casos muy pequeños, grupos muy pequeños, 26 casos, 22 casos, 12 partos, pero en realidad lo que se ve es que sí, definitivamente ellos reportan tasas de éxito hasta del 80%, hay que ver es qué porcentaje de eso sí realmente tenían acretismo, sino que se hace todo el protocolo y se desprendió la placenta sola. Pero hay un doctor que es Jara Quemada, que es un doctor argentino, que tiene una casuística pues que está cada vez como más grandecita, y lo que hace es esto. Tuvo inicialmente placentas in situ con o sin metrotexate, veía que les iba mejor, pacientes obviamente que desean fertilidad, esto no es para todo el mundo, conservaba el útero y era una técnica medianamente compleja, decía. Las desventajas: no removían el área de la lesión, alta recurrencia de acretismo placentario en un futuro embarazo, riesgo de infección, coagulación, hemorragia, histerectomía secundaria y obviamente los costos disparados. Y esto es lo que va a reportar ahorita. Este es un artículo que tiene impreso del 2004 al 2006, 60 casos que no ha publicados. Él básicamente dice que quita el área lesionada, hace un mapeo en ecografía tridimensional, hace un mapeo con resonancia y ve dónde está el sitio de la lesión. Si son sitios de la lesión focales, hace el tratamiento. Desventajas: dice que es una cirugía de alta complejidad, riesgo de lesión lateral y vejiga y dolor adicional para disección. Esas en realidad son las únicas desventajas que reporta. En realidad ninguno de los grupos grandes que ha trabajado en acretismo placentario está como muy de acuerdo con la situación, faltan casos para el estudio, pero hay que reportarlos. Gracias a todos, gracias a Lorenzo por la paciencia, muy amable.